Es la primera vez en la historia de la humanidad que tú tienes una tecnología que utiliza el artefacto cultural más humano de toda la historia, que es el lenguaje. Esto es una frase que decía Arthur C. Clarke, uno de los grandes autores de ciencia ficción. Cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Google, Amazon y tal se están desarrollando proyectos, no sé en qué estado de desarrollo están, para tener incluso sus propias centrales energéticas que den abastecimiento a esas bases de datos, esos centros de datos. Cada vez que tú le preguntas algo a ChatGPT, cada vez que interactúas con él, es como si te consumieras una botella de agua de plástico. Si tú percibes que esa tecnología, que esa herramienta es una cosa que no es, ya sea súper inteligente, ya sea consciente, ya sea mucho más experta que tú, vas a tener una posición de debilidad con respecto a su uso. Vas a seguramente cometer errores y confiar en información que no deberías confiar. Y eso te expone y te hace correr riesgos. Y saber esta información no te hace disfrutar menos. Bienvenidos, bienvenidas a otro podcast más de Entiende tu cuerpo. Es un placer estar otra vez con vosotros. Hoy tenemos el placer de tener a Ismael Freire, que nos deleitará con su conocimiento sobre la inteligencia artificial en general y en específico sobre la inteligencia artificial en el mundo que nos acontece, el mundo sanitario. De nuevo, como ya lo he hecho en otras ocasiones, dar las gracias a SIEF, Sociedad de Investigadores Españoles en Francia, que me han permitido, entre otras cosas, conocer a personas como Ismael. Entonces, de nuevo, recomiendo encarecidamente que si sois personas curiosas, os gusta la ciencia y estáis en Francia, echéis un vistazo al perfil de SIEF, que os dejaré en la descripción. Y nada, os animo a que vengáis a alguno de nuestros eventos. ¿Cuándo nace esto de inteligencia artificial? Porque nosotros lo vemos como algo nuevo, como algo que acaba de nacer. Pero realmente, ¿de dónde viene y de cuándo data? Pues la inteligencia artificial como campo data de los años 50 ya. Es decir, hubo una serie de conferencias que se dieron en Estados Unidos, si mal no recuerdo, sobre el estudio a través precisamente de mecanismos computacionales, ¿no? Intentaban resolver de manera bastante ambiciosa el problema de la inteligencia, ¿no? Intentar modelar cómo los seres humanos, en particular, éramos capaces, ¿no? de exhibir semejante capacidad de adaptación, ¿no? y lo que ellos llaman también la inteligencia general, de una manera que a día de hoy también es criticada, ¿no? Porque la inteligencia humana, igual que la del resto de los animales, es específica, ¿no? Estamos adaptados y tenemos una inteligencia específica en nuestro entorno en el cual nos hemos desarrollado como especie, ¿no? Pero de aquellas, la creencia era que el humano era el centro, digamos, el ejemplo perfecto, ¿no? de inteligencia, y que la nuestra era como general en contraste con la inteligencia específica de los animales que eran adaptados a su entorno, ¿no? Y se aspiraba a que el campo de la inteligencia artificial pues, estudiaría y modelaría y crearía modelos artificiales, ¿no? por ordenador, también aplicados a robots, en los que podrían llegar a equipararse y resolver tareas complejas a nivel cognitivo, como planificar, tomar decisiones, aprender, memorizar, que pudiesen ser trasladadas a un sistema artificial, ¿no? Ese es el inicio durante los 50, 70, durante las primeras décadas. Los primeros modelos también tienen un impacto en la sociedad, ¿no? Y a nivel del impacto de los medios hay interesantes recortes de periódicos sobre esa época, ¿no? Sobre también la publicación del perceptrón, creo que alrededor de, no me acuerdo ahora en detalle de la fecha, pero era muy curioso ver, ¿no? cómo ya la propia sociedad se maravillaba sobre las promesas de la posibilidad de replicar la inteligencia a través de mecanismos computacionales, ¿no? a través de sistemas artificiales, ¿no? Poder equiparar y replicar eso era un proyecto que obviamente llamaba la atención, y como con el origen de la computación y de la informática, ¿no? con el desarrollo de programas informáticos que fueran capaces de aprender y tomar decisiones de manera autónoma, la gente empezó a especular, ¿no? y también a hacer promesas y decir y hablar sobre la potencialidad que esto podría llegar a tener, ¿no? en la sociedad, y cómo esto podría cambiar el mundo. Obviamente la ciencia ficción hizo mucho también por llegar y hacernos imaginar futuros en los que estas inteligencias artificiales y esos robots ya se comportasen y pensasen y sintiesen como un ser humano, ¿no?
También es cierto, y eso pasó y es una parte de lo que también de manera especular estamos viviendo ahora, ha habido todo lo que se llama un hype, ¿no? Una generación de expectativas a nivel no solo del campo intelectual y de investigación, sino a nivel mediático, a nivel cultural. Ha habido toda una generación de expectativas en cierto sentido infladas, que dio lugar a lo que llamaron los historiadores de la inteligencia artificial el invierno de la IA, que duró creo que aproximadamente como 2 décadas, de los 70 hasta los 90 aproximadamente, que vino y fue dado lugar, tuvo lugar precisamente a causa de una generación de expectativas que no fue alcanzada a nivel de entrega, a nivel de desarrollo. Hubo muchas limitaciones, tanto a nivel computacional como a nivel técnico, y los métodos que se utilizaban al principio, que eran más basados en árboles de decisiones, en meter conocimiento experto, ¿no? en un programa y que te llegase a decisiones lógicas, ¿no? Eran otros métodos, otras estrategias. El caso es que de aquellos métodos iniciales se quedó corto con respecto a las promesas que se habían pronunciado, ¿no? Y esto dio lugar a de repente, pues hubo inicialmente mucho flujo de inversión a nivel de la investigación en estos campos y mucha promesa y mucho fenómeno mediático también. Y a lo largo del tiempo, pues ese dinero dejó de llegar precisamente, incluso se convirtió en un tema tabú, precisamente por la falta, ¿no? de éxito en lo que se esperaba que llegase, ¿no? Con esto. Y es durante el desarrollo de ahora del deep learning y sobre todo ahora en última instancia de los modelos de lenguaje, los Large Language Models, que es la arquitectura, la tecnología de inteligencia artificial detrás de ChatGPT y todos los modelos de lenguaje modernos. Esto ha dado como un salto a gran escala a nivel mundial, precisamente por la capacidad, ¿no? de estos modelos de generar un tipo de respuesta compleja a nivel de lenguaje, que era un tema que durante muchos años en la inteligencia artificial, lo que es el campo del Natural Language Processing, del modelado y del procesado del lenguaje natural, ha generado como un salto cualitativo en cuanto a la capacidad de estos modelos de interactuar de manera más fluida y de alguna manera un poco más natural con el ser humano. Y bueno, hablaremos largo y tendido, yo creo que de estos modelos en particular, porque tienen muchas cosas interesantes y muchas cosas que también hay que andarse con ojo, ¿no? No es todo oro, ¿no? en este tipo de modelos, como en ningún otro. Pero... Claro. Hemos hecho un recorrido por el pasado, partimos de la década de los 50, donde nace esta idea, pasamos años 60, 70 en los que se estanca, recorremos un periodo de crecimiento, sobre todo tecnológico, como dice, y computacional, que nos ayuda a mejorar en IA. ¿En qué momento estamos actualmente? ¿Alcanzan un poco esa inteligencia que buscábamos al principio o crees que todavía nos queda un rodaje? Y dicho esto, también respóndeme si quieres a la pregunta de ¿qué crees que puede ser interesante a día de hoy como inteligencia artificial o incluso que puedes usar tú en el día a día? Con respecto a la promesa del campo de la inteligencia artificial, de llegar, ¿no? Es decir, hay gente que habla de esto, de lo que llaman el AGI, ¿no? la inteligencia artificial general, que es, como había comentado, un término ya en sí mismo cuestionable, ¿no? Porque la inteligencia humana tampoco es general. Pero obviando eso, a lo que se refieren con inteligencia artificial general o AGI es modelos de inteligencia artificial que llegasen a ser tan competentes en tareas. El líder de DeepMind, Demis Hassabis, habla de modelos de AGI serían aquellos que llegasen a alcanzar la competencia humana en la mayor parte de tareas cognitivas que un humano podría realizar, ¿no? Y aquí, bueno, hay muchas cosas en esta frase, ¿no? Cuestionables, y hay que poner un poco, hay que tener un poco los pies en la tierra, ¿no? Con respecto a lo que es la investigación, lo que conocemos sobre inteligencia, consciencia biológica. Y es muy importante escuchar a la gente que investiga este tipo de procesos cognitivos primero en seres
seres vivos, precisamente porque es la manera también de poder entender mejor qué es la inteligencia, qué es la consciencia, para luego poder incluso determinar si es posible en principio el desarrollo de inteligencias artificiales de ese tipo. Hay mucho, ¿sabes? Porque, por ejemplo, cuando este señor habla de intentar realizar todas las tareas que un ser humano puede a nivel cognitivo, es mucho decir. Es decir, es muy diferente hablar de modelos que son capaces, por ejemplo, resolver ciertas tareas que resuelve un humano. Incluso seguramente algunas tecnologías, algunos sistemas informáticos sean capaces de resolver ciertas tareas más rápido que un ser humano. No se trata de eso. Son modelos y son artefactos que en su propio diseño son intrínsecamente diferentes a un sistema biológico, e incluso las cualidades que tienen, es decir, son por ahora, con todo lo que hemos avanzado y todo lo formidables que son, siguen siendo herramientas, siguen siendo tecnologías que cumplen una función, que tienen un input, tienen un output, pero no tienen ningún tipo de consciencia hasta donde nosotros conocemos y todo lo que sabemos de lo que es la consciencia biológica o potencialmente artificial. No podemos decir que ninguno de estos modelos sea ni consciente, ni incluso para muchos investigadores no se podría llamar ni siquiera inteligente. Hay un filósofo que habla, Daniel Dennett, que me encanta, y habla mucho sobre estos temas. Él describe estos modelos de inteligencia artificial como competencia sin comprensión. Es decir, son tecnologías muy competentes que pueden resolver tareas de una manera muy competente, tareas que el ser humano necesita la cognición y la inteligencia para resolver, y sin embargo no comprender, no tener entendimiento, no tener capacidad de resolverla, ¿no? Es decir, y hay otra frase que me encanta que describe una bióloga evolutiva para describir también la variedad de la cognición en el sistema, en las formas de vida, que ella habla, y es una metáfora muy buena para la inteligencia artificial y para las tecnologías de este tipo. Ella habla de que se puede llegar a la misma conducta desde diferentes caminos cognitivos, ¿no? Es decir, hay como diferentes caminos sobre los que diferentes animales, incluso artefactos tecnológicos que ni siquiera necesitan ser conscientes ni inteligentes, pueden resolver diferentes tareas con diferentes herramientas. Algunos pueden resolverlo simplemente porque su morfología les permite solucionarlo, otros a través de la razón y la lógica y y la planificación se pueden resolver también, y hay otros que, a base de fuerza bruta, ¿no?, de computación de datos masivos, pueden resolver ciertas tareas también, ¿no? Entonces, el hecho de que puedan resolver ciertas tareas no hace que los mecanismos por los cuales se resuelve tengan que ser los mismos. Y no pasa nada, ¿no? Pero hay que ponerle nombre a las cosas, ¿no?, y saber diferenciarla para entender también que también pueden fallar de maneras no humanas. Igual que pueden conseguir cosas sobrehumanas a veces, pueden fallar de maneras no humanas, y hay que entenderlo también por una cuestión también una cuestión ética, ¿no?, una cuestión de seguridad, una cuestión de certeza sobre cómo utilizarlas, ¿no?, de una manera que sea beneficiosa, ¿no?, y evitar sus peligros. Hablemos de esos fallos. ¿Hasta qué punto podemos confiar a día de hoy en inteligencias artificiales y qué inteligencias consideras que son útiles a día de hoy, o qué tipo de aplicación podemos utilizar que realmente nos mejore a día de hoy nuestra forma de trabajar? Y luego, si quieres, entramos en lo de la productividad, porque mejorar puede ser que mejore a corto plazo, pero empeore un problema social o incluso esto vaya más. Uh-huh. Aquí hay muchas cosas que podemos tocar. Es decir, hay ejemplos muy útiles de la aplicación de la inteligencia artificial que, bien utilizada, entendiendo el problema sobre el cual se aplica y entendiendo bien el modelo que se está utilizando de inteligencia artificial para resolver ese problema, hay ejemplos muy interesantes. Por ejemplo, el modelo de AlphaFold de DeepMind, modelo que les otorgó el premio Nobel en química a Demis Hassabis y el equipo de DeepMind. Es un modelo que atacaba un problema científico muy, muy complejo, ¿no?, que es el problema de lo que llaman el protein folding, ¿no?, el cómo las proteínas se despliegan, que a nivel predictivo era muy difícil para los investigadores, pues, desarrollar y predecir, precisamente por la capacidad tan
formidable ¿cómo decirlo? Para la capacidad de las proteínas. Es decir, las proteínas son tan complejas en estructura que predecir todas sus potenciales formas de desplegarse y de combinarse era humanamente bastante complejo. Precisamente ahí es donde, por ejemplo, un modelo de inteligencia artificial entrenado con los suficientes datos y siendo capaz de simular y de hacer iteraciones sobre muchas de estas posibles combinaciones ayudó, ¿no? Y ayuda a los expertos a desarrollar un montón de nuevas maneras o vías de estudiar este problema, ¿no? Vías que hasta ese momento no habían sido posibles. Eso es un ejemplo muy bueno. Por ejemplo, hay ejemplos también de visión por ordenador, de visión automática, de detección precisamente para la medicina. Hay un ejemplo formidable que a mí me parece un ejemplo muy útil, ¿no? para el apoyo de los doctores, que es la detección o la ayuda en la detección automática de células cancerígenas, ¿no? Es decir, puedes utilizar un modelo de inteligencia artificial que le das miles de millones de imágenes sobre escáneres de tejidos potencialmente cancerosos y te puede dar con un nivel de predicción bastante alto. Se está viendo, ¿no? Se está demostrando que son capaces de detectar a un nivel de experto humano, ¿no? Un montón de este tipo de tareas, ¿no? Y eso facilita al experto una tarea de reconocimiento previo. O sea, tú puedes utilizarlo bien utilizado, es decir, no se trata de la sustitución, por ejemplo, en este caso del experto humano, sino facilitarle el trabajo en la detección, ¿no? Hacer un filtrado, un cribado inicial con estos modelos y luego, o sea, es decir, verificar con el humano, con el experto, el especialista, si esto efectivamente es así. Lo cual le descarga de una tarea bastante costosa, bastante demandante, ¿no? Y se capitaliza en los beneficios de este tipo de modelos y de su capacidad de acumulación de datos, ¿no? Y de predicción, por ejemplo. Esos serían unos ejemplos, ¿no? También hay, por ejemplo, problemas o cosas donde la IA falla. Bueno, falla en muchas cosas, ¿no? Y es importante tenerlo en cuenta. Por ejemplo, los modelos como ChatGPT, los modelos de lenguaje, por cómo están diseñados a nivel de la arquitectura neuronal, de la red neuronal, de cómo funciona el programa. Y son modelos generativos, son lo que llaman modelos de IA generativa, que aprenden regularidades estadísticas de su entorno, es decir, aprenden las estadísticas, por ejemplo, y los procesos de generación del lenguaje humano a través de un montón de datos obtenidos por estas empresas, ¿no? De datos digitalizados, de textos, de libros, de chats, de redes sociales. Y lo que hacen estos modelos es generar, el objetivo de estos modelos es generar una secuencia de palabras en las cuales la predicción de la siguiente palabra está basada en las estadísticas que ha aprendido sobre el input y sobre el contexto que le das tú. Esto quiere decir que al ser un modelo probabilístico es probable que te pueda generar una secuencia de palabras que, para empezar, no sea cierta, o siendo cierta o siendo semánticamente teniendo semánticamente sentido, puede dar lugar a información falsa. Y estos modelos carecen de cualquier mecanismo de verificación, es decir, porque no son capaces de distinguir lo que es cierto de lo que no, de manera intrínseca, no son capaces. Es decir, tú, obviamente, estos modelos ahora se están intentando utilizar interfaces para que puedan buscar información en Internet, contrastar datos y utilizar series de prompts, le llaman, ¿no? al input que le das, a lo que le escribes a estos modelos de LLMs. Pero todo este tipo de soluciones son como capas que le pones alrededor al producto, a la tecnología, para intentar resolver ciertos problemas intrínsecos que de alguna manera están en el propio diseño, ¿no? de estos modelos, y que son importantes entender para no tomarse 100% en serio todo lo que te pueden decir, ¿no? Y es importante, luego podemos hablar de los usos y malos usos y buenos usos, ¿no? de este tipo de tecnologías, pero es importante entender cuáles son las características de estos modelos, comunicarlo bien a la población, dar unas reglas de uso, digamos, en el sentido de qué cosas deberías fiarte de su output, cuando no,
Y también qué tipo de usos también se le da, ¿no? Porque hay gente que, bueno, se han visto muchos usos, ¿no? Que lo utiliza casi como un oráculo. Y bueno, ahí entramos en territorio peligroso. ¿Vale? Si quieres seguimos por ahí, aunque luego me gustaría volver al tema sanitario, me ha parecido súper interesante. De hecho, esto ya lo oí de ti hace casi un año, el tema de las radiografías. Creo que puede ayudar, incluso salvar bastantes vidas. Vamos a uso de ChatGPT, siendo la red, imagino, más usada. Recientemente, hoy hablando con pacientes y tal, me han dicho que comente un caso, he buscado información y tal, de un chico. De hecho, su familia finalmente ha denunciado a OpenAI porque este chico buscó información, lamentablemente, sobre el suicidio. Y OpenAI le dio esa información y acabó, lamentablemente, sin entrar en detalles, suicidándose por una información que le había dado esta inteligencia artificial. ¿Hasta qué punto estas IAs tienen que darte este tipo de información o realmente quizás la oculten, pero son fáciles todavía de engañar, ¿no? Porque muchas veces si decimos, no es para mí, es para evitar hacerlo, al final acaban dándote este dato, incluso acaban haciendo a veces de psicólogos sin tener este elemento de conciencia y sin tener un estudio realmente de esta profesión. No, efectivamente, hay casos muy dramáticos y viene un poco a colación de lo que decía antes. Es decir, tú le puedes preguntar a ChatGPT, dame una receta de pollo al horno, y te puede meter la palabra lejía dentro de los ingredientes perfectamente y quedarse tan ancho. Es decir, no hay garantía, 100% de garantía de que esos modelos no te puedan soltar este tipo de información, y si tú los crees a pies juntillas, corres el riesgo de cometer, bueno, a veces, cometer errores en el sentido de que, bueno, si de repente cocinas ese pollo con la lejía, bueno, pues a lo mejor te pasan cosas, obviamente. Y con el tema del suicidio, pues exactamente lo mismo, con el suicidio de este chaval, que había leído también sobre el caso, ¿no? Hay casos en los que hay mucha gente que lo utiliza, incluso que está intentando o cree que está desarrollando relaciones románticas o utiliza como un oráculo para cualquier cosa. Y esto es muy peligroso porque estás dotando a un sistema que ni siquiera, obviamente, ya no tienes que llegar a hablar ni siquiera de consciencia o inteligencia. Es decir, un sistema que genera un lenguaje que ni siquiera entiende de manera compleja todo lo que le estás diciendo. Es un sistema que genera secuencias de palabras de manera plausible, y no es trivial que ya lo haga de manera bastante efectiva para muchas cosas y genere textos que tengan cierto sentido para el ser humano. Ha sido entrenado para generar esto, pero nada de esto promete que lo que te vaya a decir sea 100% cierto, ¿no? Entonces, cuando tú no eres el experto en ese diálogo, cuando tú estás buscando información como quien utiliza un buscador a un modelo de lenguaje cuyos datos no sabemos en los cuales han sido entrenados, no tenemos garantías de que sus resultados sean 100% ciertos. Hay mucho riesgo de que te diga cosas y te genere respuestas que son peligrosas para ti. Es decir, o no necesariamente peligrosas, en el caso obviamente de este chico sí, ¿no? Y ahí habría que estudiar en detalle, ¿no? Cómo ha sido todo el proceso, cuáles han sido los pasos y tal. Pero también son modelos que también han sido entrenados para ser como simpáticos y para incluso tender a darte la razón. Incluso de maneras a veces completamente inconsistentes entre sus propias preguntas. Porque no tienen tampoco una idea de lo que es la consistencia, de lo que es la coherencia en un tipo de narrativo, de diálogo. Es decir, es lo que Murray Shanahan, un investigador que estudia los modelos de lenguaje y la inteligencia artificial en el Reino Unido, tiene una manera de expresarse, ¿no? con respecto a los LLMs, que él habla de que son como quien los considera como actores que están leyendo como un guión y pueden, ¿cómo decirlo? Pueden planear diferentes roles, ¿sabes? O pueden jugar a ser diferentes actores, digamos, ¿no? Que fingen y pretenden ser una cosa que no son, en el sentido literal, ¿no? Y hay que entenderlos como eso, son con todo lo que estoy diciendo también estoy cayendo en la antropomorfización, que también es un tema muy interesante y muy relevante, ¿no? Que es uno de los temas por los cuales mucha gente está cometiendo, errores en entender qué tipo, o sea, con qué clase de
tecnología o de artefacto me estoy relacionando. Es un tema que estamos investigando en el laboratorio, y no solo nosotros, sino muchos otros investigadores, que es la tendencia que tenemos los seres humanos a atribuir estados mentales, intenciones, consciencia o inteligencia, ya no solo a ChatGPT, que lo llevamos haciendo toda la vida, lo hacemos con las tostadoras, lo hacemos con el ordenador, lo hacemos con objetos inanimados de todo tipo. Es decir, nosotros, de una manera intrínseca, es un sesgo cognitivo que el ser humano tiene, de tender a atribuir intencionalidad y agencia a artefactos que no la poseen. Pero con el tema de ChatGPT y los modelos de lenguaje es mucho más pernicioso, mucho más complejo de distinguir y mucho más importante de educar a la población y entender y comunicar estas cosas, porque es la primera vez en la historia de la humanidad que tú tienes una tecnología que utiliza el artefacto cultural más humano de toda la historia, que es el lenguaje. Y de repente tú tienes una máquina, un artefacto, que genera lenguaje que es plausible. Y de repente todos tus mecanismos cognitivos que se disparan a la hora de interpretar el lenguaje, todo tu aprendizaje cultural, social, biológico, está predispuesto para entender que el lenguaje viene de una persona que pronuncia, una persona sintiente, una mente. O sea, obviamente atribuimos y tenemos una capacidad que se llama la teoría de la mente, que es la capacidad psicológica que tenemos los seres humanos, adultos, de saber y proyectar intenciones, saber que tienes sentimientos, saber que tienes una consciencia, saber que puedes tener conocimiento equivocado o conocimiento que yo no poseo. Todo este tipo de mecanismos psicológicos que el ser humano posee, de alguna manera son disparados por el interactuar con el lenguaje. De una manera, digamos que explota nuestros sesgos cognitivos con respecto al lenguaje de una manera que nunca antes había sido explotada, ni siquiera por otros modelos de inteligencia artificial. Por ejemplo, cuando tú estás chateando por WhatsApp con un amigo, con tu familia, tú sabes que detrás de ese texto hay una persona y hay una intención y hay una coherencia y te estás comunicando a través de texto. Pero siempre, hasta ahora, ha sido un ser humano, alguien consciente detrás. Entonces es muy difícil para alguien que no sabe qué es una IA y le han dicho que la IA es una inteligencia, que ya el propio nombre del campo es cuestionable y es un tema de debate en investigación, precisamente lo confuso que puede ser ya la nomenclatura, el cómo hablamos sobre la inteligencia artificial es parte del problema de la antropomorfización. Es decir, incluso yo mismo y los investigadores muchas veces nos vemos, acabamos utilizando metáforas por también nuestro bagaje cultural, la propia ciencia ficción, la manera en la que los medios y la gente ha hablado sobre estos artefactos, nos posicionan a veces en situaciones en las que antropomorfizamos, ¿no? Hablamos como si fuera un agente, como si tuviera pensamientos, como si pudiese mentir. Cuando, por ejemplo, ¿sabes? La IA no puede mentir, porque no tiene ese tipo de intención. Lo que llaman a veces en el campo técnicamente alucinaciones, ¿no? Cuando genera un output, ¿no? un resultado que es falso o dice cosas que no tienen sentido, ¿sabes? A nivel de congruencia en la frase, le llaman alucinaciones y también incluso la propia crítica. No se debería llamar alucinación porque eso ya implica que es una persona o, ¿sabes?, un agente que dice a veces la verdad y que a veces, bueno, pues alucina, ¿no? Y hay investigadores que intentan proponer el nombre para este tipo de fallos, ¿no? Espejismo, ¿no? En el sentido de que, claro, de repente es un espejismo que me parece una manera más correcta de hablar sobre este tipo de fallos de los modelos del lenguaje. Pero volviendo al tema de la antropomorfización, que creo que es central, esto es un tema que es importante divulgar y que es importante entender, ¿no? Todos los mecanismos cognitivos, todos los sesgos que operan sobre la cognición humana, que es formidable, pero también es, como decíamos antes, adaptada y también limitada, es decir, es especializada como la de cualquier otro animal. También tenemos nuestros sesgos, tenemos nuestras limitaciones, tenemos nuestros puntos débiles, ¿no? Es decir, hay digamos que atajos que durante toda la vida nos han servido. Por ejemplo, entender que al hablar con una persona hay toda una serie de asunciones que ya estás haciendo, ¿no? Pero con los modelos de lenguaje caemos en la trampa de lo plausible, de lo natural que parece que tiene hasta personalidad. La gente, compañeros con los que hablo y tal,
incluso obviamente nosotros si investigamos esto en el laboratorio, a veces nos fascinamos con las respuestas que te da, ¿no? Con este tipo de apariencia, ¿no? De espejismo, ¿no? De conocimiento, de entendimiento. Pero es difícil, incluso sabiendo, ¿no? Desactivar todo este tipo de pensamientos o poder comunicarlos de una manera no engañosa. Y esto es fundamental. Es el primer paso para poder desactivar este tipo de cosas y evitar caer en trampas como la que este pobre chico pues cayó, ¿no? Que es un uso peligroso, ¿no? El uso médico, el uso para consultas, como si fuera un buscador de información. Es decir, es muy diferente buscar información en un buscador, aunque a día de hoy ya están empezando a ser invadidos por modelos de IA en sus primeras planas, lo cual es peligroso. Pero no es un buscador de información, no es una Wikipedia. Y esto es importante, ¿no? Hay unos investigadores que hablan de la IA y en particular de los modelos de lenguaje, pero de la IA como su conjunto, como una serie de tecnologías sociales y culturales. ¿Y qué quieren decir con esto? Que son tecnologías que cumplen una función o que están adaptados a una cultura y sirven una función social, pero no son, ¿sabes?, inteligencias, no son agentes que toman decisiones, ¿no? Pero sí que son tecnologías que pueden servir a una sociedad y que utilizan el conocimiento de esa sociedad para generar un tipo de respuesta. En particular, por ejemplo, la metáfora que hacen estos investigadores, no me recuerdo el nombre del investigador principal de este artículo, lo que venían a decir es que un modelo como ChatGPT es más parecido a una biblioteca que a un robot o que a una persona. Es decir, en el sentido que es un mecanismo, una tecnología que te permite, de alguna manera, acumular un conocimiento agregado de una sociedad, una cultura, en un momento dado, a través del entrenamiento sobre los datos producidos por esa sociedad, y de alguna manera lo que hace es una especie de búsqueda mezclada con síntesis de ese conocimiento agregado que de alguna manera intenta sintetizar en la generación de secuencias de palabras que pueden a veces tener sentido y pueden a veces no tenerlo. Y a veces produce efectivamente resultados formidables, es innegable. O sea, no solo quiero hablar de lo malo, porque hay muchas partes impresionantes de estos modelos, ¿no? A nivel de cómo son capaces de generar y concatenar, incluso a veces sintetizar de manera coherente y funcional, ¿no? En realizar, efectivamente, como los investigadores de inteligencia artificial prometían en los 50, tareas cognitivas que para el ser humano son cognitivas, ¿no? Y ahí también está la confusión. A veces pensamos que porque nosotros utilizamos un tipo de camino para llegar a una solución, cualquier cosa que pueda solucionar eso utiliza los mismos caminos que nosotros, ¿no? O caminos similares. Y eso ya es también algo que hay que tener en cuenta, que no siempre es así. La verdad que me gustaría haber tenido una libreta y un boli para poder anotar cada frase, cada pequeño detalle que has dado, pero bueno, lo escucharé después para poder anotarlo porque de verdad que es una masterclass. Necesitaré un tiempo para procesar toda la información. Me quedo con la frase de que lo ven más como una biblioteca realmente que como un robot, porque realmente es así. Yo cuando recurro a casi toda la inteligencia artificial y sobre todo ChatGPT, es como una forma de tener más información sobre algo concreto y siempre teniendo, bueno, esa pequeña duda de si realmente esto es real y muchas veces tengo que volver a buscarlo. Y me gusta esa fuente de información. Me gustaría comentarte un caso de un chico, un actor que hoy he tenido la suerte de hablar con él y me decía una cosa bastante interesante. Las inteligencias artificiales ya han entrado en Hollywood, películas que se quieren rodar con IA, actrices que ya han figurado como si fueran actrices reales y son IA. Y él me decía un dato que es interesante, que es que realmente lo que caracteriza al actor no solo son sus certezas, solo son su belleza o sus cosas buenas, sino también sus errores y sus incongruencias son los que hacen que un actor, que una obra, que cualquier tipo de arte sea arte. Y bueno, esto es un poco más filosófico, pero ¿hasta qué punto crees que una IA sin conciencia como tal puede llegar a superarnos o incluso a igualarnos en cuanto a crear una obra de arte? Estoy bastante de acuerdo con la observación de tu compañero. Creo que hay parte de la belleza, ¿no?, del ser humano y también del mundo animal en general, ¿no? Es precisamente la imperfección, las limitaciones, ¿no? Es decir, no somos seres perfectos ni seres completamente racionales. Y está bien que sea así. Está bien que en la producción artística el
el error humano exista y es parte de lo que la hace únicamente humana. Y yo creo que siempre va a ser una manera de distinguirlo especial, ¿no? Esos pequeños detalles, ¿no? que te dan la sensación. Porque incluso a mí me pasa, leyendo textos de ChatGPT, yo soy capaz de, si un estudiante me genera un texto, es decir, hay veces que sabes cuando un texto ha sido escrito por el estudiante. Es difícil expresarlo de manera explícita, ¿no? Pero hay maneras de escribir, hay maneras de sintetizar y tal, que ya son idiosincráticas, ¿no? de estas máquinas y de estas tecnologías. Lo mismo pasará con este tipo de artefactos, ¿no? que se utilizan para, o estas IAs que se utilizan para el cine o para cualquier otro tipo de producción artística. No dejan para mí de ser una herramienta con la que tú, el humano, puede quizá producir construcciones artísticas. Como es una tecnología que carece de agencia, yo no le podría llamar arte a algo que es simplemente producido por la IA, porque no es la IA, la autoría creo que no está completamente, ¿sabes?, determinada por simplemente producir un output particular, ¿no? La autoría y la condición artística de una obra. También tiene mucho que ver con obviamente, la opinión y la percepción subjetiva de lo que cada uno pueda considerar, ¿no? Pero desde un punto de vista de si estas tecnologías pueden llegar a sustituir o a ser equiparadas en la generación de arte y tal, o la generación artística, no sé, a los actores, o yo creo que no. Es decir, yo creo que van a tener su nicho, igual que todo desarrollo tecnológico en la producción artística también ha tenido su lugar. Es decir, hay películas que utilizan también los efectos 3D, que con mayor o menor acierto. Hay películas formidables que utilizan y mezclan los efectos 3D con actores y efectos prácticos. Hay películas que no utilizan el 3D y mantienen los efectos prácticos, que incluso envejecen mucho mejor, ¿no? El ejemplo que pongo es que y El Señor de los Anillos, la trilogía original ha utilizado sus tecnologías de efectos especiales y tal, pero primaba mucho el efecto práctico también en los maquillajes, en muchos de las escenas. Y por ejemplo en El Hobbit, que son películas posteriores del mismo director, en la que capitaliza mucho más en el diseño de 3D, han envejecido bastante peor, en mi opinión, esas últimas películas del Hobbit que las del Señor de los Anillos, precisamente. Lo que quiero decir con esto es que muchas veces que la aplicación de nuevas tecnologías no necesariamente repercute de una manera positiva en la creación artística, ya de por sí, ¿sabes? No es una condición intrínseca de que una nueva tecnología tenga que ser por necesidad mejor. Y esto es algo que pasa mucho cuando hay un hype, esto no solo ya en la producción artística, pero en la investigación e incluso en la aplicación industrial. Ha pasado con otras olas de hype de repente la gente quiere utilizar, pasó con la realidad virtual y pasó ahora con la IA, quiere utilizar IA en sus procesos porque sí, sin pensar si esa herramienta, porque siempre es una herramienta más dentro de todo el set de herramientas que puedes tener, como en cualquier tipo de, tanto en el arte, en el cine o en otro tipo de trabajos. La gente ya simplemente piensa porque tenga la condición de novedad y de nueva tecnología, tiene intrínsecamente un valor mejor, o va a ser mejor, o va a optimizar, o va a ser más productivo si utiliza esta herramienta que si no la utiliza. Cuando en muchos casos no es así. Y de hecho, y tradiciones y maneras de hacer las cosas que se han utilizado desde hace muchos años, incluso otros algoritmos, otros modelos a nivel de, por ejemplo, análisis de datos, a veces son mucho mejores y más eficientes que modelos nuevos de inteligencia artificial, que son hipercostosos a veces de desplegar, que son costosos de entrenar e incluso a veces dan peor performance o peores resultados que modelos o algoritmos o técnicas más antiguas. Entonces, lo más importante es, primero, tener el conocimiento experto de saber qué es lo que quieres hacer y si esta herramienta, dentro de las muchas otras que existe, es una más, te va a dar esos resultados deseados y si es la mejor herramienta para utilizarlos. Pero mucha de la tendencia cultural, precisamente por las olas de moda y de hype, en este sentido de generación de expectativas y de obviamente de presencia en nuestra mente, ¿no? Lleva a mucha gente a, sin pensarlo dos veces, querer aplicar este tipo o querer introducir estas herramientas en su día a día, en su profesión, cuando ya te digo que muchas veces no es lo más acertado. Seguramente veremos a lo largo de los años buenos usos y usos inteligentes de inteligencia artificial en el cine. Seguramente haya obras que las integren, igual que se ha integrado
el 3D y otras tecnologías, ¿no?, posteriores. Habrá obras en las que se utilice de una manera más cuestionable, seguramente también. Y seguirá habiendo obras en las que no se utilice en absoluto y seguirán habiendo fantásticas obras sin la necesidad de la inteligencia artificial, ¿no? Es decir, precisamente entendiendo que simplemente es una nueva herramienta más a nivel tecnológico, compleja sí y potencialmente muy interesante a nivel de muchos, de la facilidad con la que se pueden generar ciertas cosas, y eso trae bastante, digamos, trae bastante traca en el sentido de cuánto puede y cómo puede afectar, ¿no?, a la generación y al impacto de la producción artística, y no solo de la producción, sino de la relación del ser humano con la obra. Es decir, y bueno, es un debate muy interesante de tener, que creo que es importante tener, ¿no? Es decir, cómo legislar, cómo entender la relación que tenemos con estas herramientas, y cómo también evitar y proteger que simplemente pues destruyan, ¿no?, o reemplacen completamente áreas del conocimiento, áreas de la producción artística y del desarrollo artístico que yo creo que siempre seguirán siendo humanas, ¿no? Me quedo también con lo que has dicho de que no lo nuevo no tiene que ser mejor necesariamente. Bueno, me hace gracia el ejemplo del 3D. Me acuerdo de las primeras televisiones con 3D, la experiencia tan horrible que era ponerte una tele con 3D, incluso las gafitas estas de colores que obviamente dejaban que desear. Me gusta tu reflexión. Creo que yo también pienso que no tiene por qué reemplazar lo nuevo, o en este caso la inteligencia artificial, a lo de siempre, ni a lo artístico, a lo personal, a lo humano. Y luego también, y aquí pasamos a otro tema, que es que me hace gracia porque esto pasa en casi todo en la vida. Nosotros creamos algo y somos nosotros los que tenemos miedo a ese algo. El ser humano crea y nos crea miedo a nosotros mismos de dónde están los límites. Entonces me gustaría hablar de eso, de esos límites. ¿Dónde fijamos los límites legales? Y realmente qué puede estar pasando a día de hoy con la inteligencia artificial, si esta inteligencia se puede estar usando incluso para temas armamentísticos, militares, guerras políticas. Yo creo que como es importante tener la reflexión, no solo en la inteligencia, en el caso de la inteligencia artificial, pero en el desarrollo, y esto es algo que, bueno, que se lleva diciendo mucho tiempo, y desde ciertos aspectos de la investigación, nosotros que en el laboratorio y colaboramos con bastantes equipos multidisciplinares en los que la ética y la ética sobre la tecnología es fundamental, ya no solo en el campo de la IA, que ahora hablaremos de ello, pero en muchos otros campos, el desarrollo por eso yo creo y siempre he defendido que es fundamental que en todas las carreras de STEM, de tecnología, de ciencia, de investigación, de medicina, en todas, haya clases sobre ética, sobre pensamiento crítico. Es fundamental que la gente que esté desarrollando las tecnologías del futuro tenga un mínimo de comprensión sobre las consecuencias éticas del desarrollo del conocimiento, del cómo se llega a ese conocimiento. Es casi tan importante de qué es lo que consigues. Y tenemos ejemplos históricos, ¿no?, sobre esto, y sin ir más allá, es decir, para el tema de la inteligencia artificial, por ponerlo en particular, hay un debate formidable, hay un debate con el tema de la IA, en el tema de la ética en la IA. Es un tema que estamos activamente trabajando en el laboratorio y colaboramos con otros investigadores sobre esto, precisamente porque primero, al ser una tecnología de tanto uso, es decir, en el sentido de con tanta potencialidad en su uso y tantos malos usos, hay un riesgo muy alto, ¿no? Es un riesgo muy alto de que se den usos perniciosos. De hecho, bueno, ya ha pasado con ChatGPT, ¿no? Gente que intenta, yo qué sé, pedirle la receta de la bomba nuclear a ChatGPT. Es decir, hay muchos malos usos. Muchos de ellos podrían haber sido evitados si no hubiese esta cultura y este sistema de incentivos que en el sistema actual, en el sistema capitalista actual, y el sistema de incentivos que genera el propio mercado y las presiones por la carrera, por llegar a publicar un producto antes que el rival. Esto pasa también a nivel geopolítico con las tensiones que hay entre diferentes fuerzas a día de hoy a la hora de
promover el desarrollo y financiar el desarrollo de la inteligencia artificial, sobre todo también para temas militares. Es decir, hay una carrera armamentística con la IA explícita, clara, obvia, tanto a nivel comercial como a nivel de las diferentes potencias. Y esto tiene un riesgo, obviamente. Es decir, hay muchos países que están aplicando los modelos de inteligencia artificial, por ejemplo, de detección o de navegación, ¿sabes? En drones militares para poder ser más eficientes en matar gente. Ese es un resultado de también, o los propios, la gran parte de las tecnologías de inteligencia artificial desarrolladas para detección de patrones. Muchas de ellas ha salido un paper este año sobre que intentaba recorrer cuántas de estas aplicaciones de nuevas tecnologías de detección por visión por ordenador eran aplicadas para la vigilancia en países que puedan tener intereses sobre el control de su población. Claro, estas tecnologías de automatización y de detección facial, de expresiones, etcétera, se pueden utilizar para cosas de este estilo. La aplicación de la IA al tema militar es que también es un tema muy difícil de regular si los propios gobiernos de los países no hacen nada y la propia población no toma partido y no hace presión para que los partidos políticos tomen parte en esto, ¿no? Y es evidentemente un tema tal y cual está yendo el mundo ahora, ¿no? En lo que los conflictos armados están emergiendo por todos lados, en los que muchos tienen interés. Hay compañías como Palantir, por decir alguna, que se jactan de aplicar la IA para temas militares y de manera como incluso con cierto orgullo, ¿no? Y cierta arrogancia. Entonces, claro, esto es un tema obviamente que va más allá de la comunidad científica, pero que desde la comunidad científica yo creo que tenemos mucho que decir en el sentido de concienciar a nuestros compañeros, de implementar el desarrollo de programas de ética en la universidad, incluso en educación secundaria, diría, no necesariamente ya solo en la universidad, pero y en particular en temas de desarrollo de carreras científicas y técnicas que tengan que ver con el desarrollo de estas herramientas, ¿no? que pueden tener un impacto tan negativo en la población. Y sobre el tema ético, otra cosa que me gustaría saber y que podemos hilar también con el caso que hemos hablado antes de este chico, ¿quién asume o quién tiene la responsabilidad cuando hay un problema? Uh-huh. Claramente deberían ser las empresas que desarrollan y despliegan este tipo de tecnologías. Obviamente hay muchas capas, ¿no? Hay muchas maneras de responder esta pregunta. Obviamente hay una responsabilidad, primero, también, antes de nada, de la propia sociedad de regular y controlar y desarrollar un sistema legal y también tanto de reglas como de recomendaciones para cómo se tiene que desarrollar este tipo de tecnología y regular los usos y desusos y a través también de la experiencia, pero obviamente en casos concretos. Al final hay un tema muy importante que tiene que ver precisamente con la antropomorfización de la IA y considerar que son agentes o que son entidades con inteligencia y con cierto tipo de autonomía en la toma de decisiones y en la hora de ejecutar, que puede, y mucha gente está interesada en argumentar que esto le dotaría de ciertos derechos y responsabilidades, lo cual es un tema muy peligroso porque precisamente eso es una manera que las propias empresas también podrían utilizar para descargar la responsabilidad de sus propias producciones. Al final tú estás desplegando un producto que tiene unos riesgos y ese producto no es el responsable, es la empresa que desarrolla eso. Obviamente también hay unos malos usos de eso que por parte del usuario pueden darse. Pero en última instancia, si ese producto ha incitado a una persona a suicidarse o te recomienda una lejía o te recomienda que te bebas una botella de lejía, ¿de quién es la responsabilidad? Bueno, pues obviamente de la empresa que está sacando un beneficio por enviar ese producto al mercado sin tener unos checks and balances, sin tener una seguridad de operación, ¿sabes? Y evitar unos riesgos al usuario. Entonces es muy importante, ¿sabes?, con el tema de la IA, tener en cuenta este tipo de consideraciones y tener en cuenta también este tipo de movimientos por parte también de las empresas, ¿no?, de intentar
legislar de esa forma. Pasa igual también con los coches de Tesla automáticos, de qué es la responsabilidad si un coche de Tesla que conduce solo atropella a alguien. Claro, hay todo un tema legal y ético relacionado con este tipo de automatizaciones que tienen que ser legislado y tiene que ser un debate público. Ya no solo, digamos, cuando hablo de legislación, no es un debate solo de los creadores de esas leyes, es un debate social, cultural, que se tiene que tener en cuenta, ¿no? Y que debería ser una cuestión de debate público, ¿no? Es decir, todo este tipo de consecuencias tal, y tener, informar a la población, divulgar, explicar, como estamos intentando hacer aquí. Es importante que la gente entienda qué es una IA, qué no es una IA, ¿sabes? Qué cosas pueden ser útiles. Porque hay muchas cosas potencialmente muy buenas de estas tecnologías, ¿no? Yo estoy investigando esto porque creo que también se pueden hacer buenos usos y buenos desarrollos, ¿no? Ya no solo por el desarrollo, como digo, científico, y entender, ya no solo también nos ayuda a entender la propia inteligencia humana, el desarrollar este tipo de humana y animal, este tipo de tecnologías, pero tienen una parte muy importante que ver cómo estas tecnologías están siendo desplegadas por empresas en un sistema que tiene también unos incentivos que hace que a estas empresas les interese, pues obviamente diluir responsabilidades para seguir con su modelo de negocio. Son las mismas empresas también una de las principales responsables del hype, ya no solo por los propios medios y las dinámicas de la sociedad de la información y de cómo las redes sociales propagan y distribuyen información. Hay un interés formidable por parte de las empresas de creer o hacer creer a la población que estos modelos de lenguaje o estos ChatGPTs o estos LLMs o cualquier otro tipo de IA es superhumana, porque hay una correlación directa entre cuanto mejor creas que es el producto, ya no solo para el consumidor, sino también para los inversores, más valor tendrán tus acciones, porque estás en posesión del, digamos, el nuevo, ¿sabes? El nuevo oro, el nuevo petróleo, ¿no? Y entonces la generación de unas expectativas y unas promesas cada vez mayores sobre esto también es parte del ciclo del propio negocio y también fomenta la mala información y las generaciones de expectativas que la gente tiene. Para mí es un tema ético, me parece de mala praxis el generar semejante hype sobre unas tecnologías que pueden tener tanto impacto en la gente, porque la gente al final, si en las redes sociales lo único que escucha es que Dios, estas IAs son la hostia, son súper inteligentes, nos superan en todo esto, la gente luego cuando va a utilizarlas, que es lo que hablábamos antes de la antropomorfización y que es tan importante recalcar, estos usuarios al final, y hay estudios que ya lo demuestran de este año y del 2025, no me acuerdo ahora del autor de este estudio, pero demostraban que precisamente hay una correlación directa entre la creencia de que la IA es superior en el sentido de que es más inteligente, o que la gente que, por un lado, carece de menor conocimiento sobre la IA y que cree que la IA es más potente de lo que realmente es, que tiene capacidades sobrehumanas y tal, tiende a tener menos juicio crítico al evaluar los resultados de la propia, esto con el LLMs tipo ChatGPT. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que te crees a pies juntillas. Cuanto menos sabes de cómo funciona la IA, cuanto más crees que es un oráculo que sabe de todo y sabe más que tú sobre un tema, más riesgo tienes de caer en creer su contenido. Y esto genera luego dinámicas y resultados y comportamientos que pueden llevar a casos dramáticos. Y esto es muy importante, ¿no? Precisamente la educación, la divulgación de este tipo de cosas, precisamente por esto. ¿Considerarías casi imprescindible hacer como un cursillo de iniciación al uso de la inteligencia artificial, por lo menos para incluso menores de edad que la puedan empezar a utilizar, o profesores que puedan impartir clases y se puedan ayudar de esta? Cambiaría la pregunta para decir, sí impartiría cursos, pero no necesariamente del uso, que también es un tema obviamente a debate, es decir, pero el tema sería, impartiría cursos primero de qué es la IA, cómo funciona la IA, cuáles son las limitaciones, es decir, cuáles son los malos usos
cuáles son también potenciales buenos usos, ¿no? Usos incluso legítimos. En la educación es un tema también peliagudo. Pero digamos que de lo que sí que fomentaría son usos sobre esta tecnología y otras, de hecho, pero ya desde un nivel muy, muy temprano, para educar en la ética y en cómo funcionan, porque gran parte de la manera de desactivar y de tener ciudadanos más conscientes de cómo se utiliza y cuándo utilizarla y por qué utilizarla es entenderlo mejor. Entonces ya no sería solo centrarnos en el uso, sin que... Porque esto es una frase que decía Arthur C. Clarke, uno de los grandes autores de ciencia ficción, que es bastante providente en este sentido, que él decía que cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia, ¿no? ¿Y qué quiere decir con esto? Básicamente que cualquier persona que no tenga un conocimiento detallado, o sea, es el privilegio de trabajar como hago yo en este tema y poder entender un poco más en detalle, e incluso para nosotros que trabajamos en este tema hay muchos modelos y muchas cosas que necesitas estudiar, que no es trivial entender su funcionamiento. Incluso los ingenieros que trabajan con ChatGPT muchas veces se sorprenden de resultados, ¿no? Es decir, para cuánto más un ciudadano que no tiene ni idea de los detalles de su funcionamiento. Es muy importante explicar estas cosas bien, demistificarlas de su poder mágico, porque cuando de repente es una cosa mágica, que no sabes cómo funciona, que tiene este rollo de misterio, estás un poco rendido a sus pies en ese sentido, ¿no? Es eso, a nivel de también sesgos cognitivos, operan muchos sesgos ahí de autoridad, de confianza, de experiencia, ¿no? Que se utilizan normalmente también con seres humanos, en los que caemos siendo seres humanos, pero que con las IAs también están operando, ¿no? El tema es eso, pues, de confiar como si fuera un experto, ¿no? En muchos temas que tú no te consideras, pues son usos arriesgados y nunca debería ser utilizada como los modelos de lenguaje como única fuente de información, ni como la última fuente de información, porque no generan necesariamente información veraz y eso tiene que ser siempre validado por alguien que es un experto o por fuentes contrastadas. Entonces, esto es importantísimo también, ¿no? Y es una cuestión eso de ética, de educación en la ética de este tipo de tecnologías y de su funcionamiento. Y luego es eso, habría que hablar sobre qué son buenos usos y no. Obviamente aquí yo no soy la única persona ni el experto en ello, pero por ejemplo, en temas de educación y tal, hay compañeras, un par de investigadoras del Instituto Donders en Holanda, que sacaron hace poco un artículo explicando, argumentando por qué no se debería utilizar la inteligencia artificial en las clases en las universidades, ¿no? Y cómo hay todo lo que llaman un proceso de skilling, ¿no? Y que lo hablamos antes también cuando hablamos del tema de la producción artística y de los artistas, ¿no? Y del arte, y ya no solo del arte, sino de las profesiones y de la disrupción que puede tener la inteligencia artificial en las profesiones. Y aquí hay un tema que era el tema de utilizar a veces la inteligencia artificial por el hecho de producir más o ser más productivo. Pierde un poco el propósito de aquella profesión y de aquella tarea que estás produciendo. Por ejemplo, si yo ahora, para escribir un artículo científico, yo solo me centro en lo que un investigador, no me acuerdo ahora tampoco el nombre porque son demasiadas cosas últimamente que tengo en la cabeza, pero hay un investigador que hablaba sobre la IA, hablando sobre la IA para los científicos, ¿no? Que tenía mucha razón, que hay tanto a nivel cultural de presión sobre la producción y el generar un producto, y que la gente que utiliza, por ejemplo, para la producción científica, los LLMs, está valorando más el producto que la manera en la que se hace, que el proceso, ¿sabes? Y es muy importante en las universidades, por ejemplo, en las que se desarrolla el pensamiento crítico, la evaluación, la manera de redactar. Tú al escribir, ya no solo estás escribiendo, escribir no va de producir un artículo. Escribir va del proceso, de que te ayuda también. Es decir, el hecho de escribir un artículo científico, a veces te peleas semanas para escribir a veces un párrafo bien, otros días estás inspirado y escribes muchísimo, pero el punto del proceso de la escritura tiene que ver con que también es un proceso en el que tú estás pensando.
Los procesos cognitivos del ser humano tienen que ver también, no solo es un cerebro que piensa racionalmente y genera un output, ¿no? Hay toda una interacción con tu entorno, es decir, la escritura ayuda al proceso en sí mismo, ¿no? Es parte del proceso de producción científica y de pensar. Y si tú eliminas eso y solo te quedas con el producto, estás perdiendo el punto, es decir, no va de eso. Es como si de repente ahora un artista utiliza para sus poemas la IA, en vez de utilizarlo, escribirlo él, está un poco perdiendo la gracia del proceso de producción en sí mismo, ¿no? Que es parte también de la diversión, yo creo que, y de la parte interesante, ¿no? de ese tipo de actividades, ¿no? Entonces, es un tema a reflexionar, ¿no? El también qué clase de incentivos genera nuestra sociedad actual para que este tipo de cosas ocurran, ¿no? Y es ese tipo de incentivos y es la aplicación de este tipo de tecnologías bajo un sistema que se centra principalmente en valorar el beneficio y la producción y el rendimiento y la eficiencia por encima a veces de la calidad del proceso, ¿no? de las vidas humanas, del tema ecológico, ¿no? De una cuestión ecológica. Todo esto queda en un segundo plano por encima del beneficio y de la competición, y eso en muchos aspectos puede ser pernicioso, en el sentido de que, claro, si esos incentivos están ahí, mucha gente se va a ver tentada por presiones a lo mejor utilizar estas herramientas con fines que son cuestionables a nivel ético. Y hay muchos otros fines que son, yo creo que legítimos, ¿no? Yo qué sé, pues a lo mejor utilizar una herramienta, yo qué sé, ahora estamos haciendo un podcast, utilizar una herramienta de automatización para que te corte los sonidos o que te quite el sonido tal. Hombre, yo lo veo bastante razonable, ¿sabes? Pero obviamente si ahora utilizas esa herramienta para generarte un artículo científico de la nada en la que no has tenido ningún tipo de contribución, cuestionable. Si quiero, yo qué sé, un uso que le puedo ver razonable, yo qué sé, estás escribiendo un texto en un idioma que no es el tuyo y no estás como muy contento y quieres probar o que te corrija un poco la gramática o yo qué sé, aprender un poco que te sirva como un poco de apoyo en la escritura, pero que al final sea un refuerzo para ayudarte, ¿no? a testear diferentes cosas. Bueno, pues lo podría ver razonable, ¿no? Todo es una cuestión de grados, ¿sabes? Tampoco es aquí de demonizar una tecnología, pero sí que es importante hablar claramente de cuáles son los riesgos, ¿no? Y también los beneficios, ¿no? Pero sobre todo poner el punto de los riesgos, sobre todo creo que es importante y los malos funcionamientos en este tipo de cosas, porque ya vivimos en un mundo en el que hay tanto hype alrededor de estas tecnologías que a veces es importante también tener los pies en la tierra y entender las limitaciones de estas tecnologías para no caer un poco en la trampa de sus malos usos y también un poco de ser engañados, ¿no? por los propios outputs, ¿no? de estos modelos de lenguaje y demás. Claro, yo estoy bastante de acuerdo en cuanto a usar distintas formas de automatizar ciertos procesos mínimos que no cambian finalmente el resultado global o la entidad del producto, como puede ser, por ejemplo, lo que tú acabas de decir, que lo usaré, quitar los silencios, quitar los momentos de ruido de este podcast. Pero luego sí que estoy muy de acuerdo contigo en cuanto a limitar el proceso creativo, haciéndolo, por ejemplo, un poema con ChatGPT, o limita tanto el proceso creativo para el que lo crea y lo siente, como podría ser el caso de hacer un poema, lo que eso te da a nivel moral, sentimental y en todas las vertientes humanas y mentales, tanto como el que recibe ese producto, el que lee ello y sabe que, como hemos mencionado antes, eso es parte de una narrativa que solamente venga con IA, pierde esa calidad humana, entonces tanto el que lo crea como el que lo lee pierde esa humanidad, y si perdemos eso, ¿qué nos queda para formar parte de estas inteligencias artificiales? Es decir, si nosotros mismos nos deshumanizamos y perdemos incluso esta capacidad en cierta medida de la conciencia, del sentir, ¿qué nos diferencia al final de ese robot, de esa tecnología tan avanzada? Entonces para mí sí que hay que marcar ciertos límites para no perdernos nosotros en cuanto a entidad humana y para que mentalmente también seamos capaces de mantener esta especie durante más años, porque si no creo que sí que estamos abocados a perder mucho, la verdad. Sí, no, claro, ahí es eso, hay muchos riesgos
Y es como todo, decir, por ejemplo, con el tema artístico es una cuestión compleja de la cual yo tampoco tengo ahora mismo ni la respuesta final, ¿no? De decir cuál es el lugar de esta tecnología dentro de la producción artística a nivel de eso. Pues sí que creo que es importante con cualquier tipo de modelo de estos que se sepa que lo que se ha sido generado por IA ha sido generado por IA, independientemente de cómo tú lo utilices, porque yo que sé, a lo mejor algún artista lo utiliza en su producción de maneras razonables, interesantes y novedosas, como cualquier otra tecnología anterior también ha sido utilizado, ¿no? Para la creación artística. Yo creo que ahí la creatividad humana tiene mucho que enseñar todavía y tiene mucho que decir el cómo esto se integra, ¿no? A nivel cultural y a nivel de la producción artística, ¿no? Claro, obviamente yo tampoco tengo nada que decir sobre lo que, por ejemplo, una persona pueda sentir al leer un poema, aunque sea generado por IA. No tengo nada que decir al respecto. Ahí cada uno es libre de disfrutar y consumir aquello que crea correcto. Sí que estoy de acuerdo de que es importante y yo creo que siempre va a haber, no, independientemente del desarrollo de la tecnología, siempre va a haber, y creo que ahora, de hecho, incluso por contraste con la existencia de temas como música o es decir, algún tipo de producción musical, algún tipo de producción de imágenes o de vídeo o de poemas generado por IA. Yo creo que por una cuestión casi especular y de contraste, eso va a revalorizar mucho más lo artesanal, lo humano, lo creado por de manera artesanal, digamos, ¿no? Al igual que pasó también con la producción industrial, ¿sabes? De repente la sistematización y la automatización con la revolución industrial ha traído, claro, una ecualización y una normativización de un montón de producciones, pero al mismo tiempo, por contraste, el valor que se le da también al objeto creado de manera personal, único, lo especial que es ese único objeto generado por el humano, por el artesano, va a tener mucho más valor y yo creo que gran parte de la sociedad también lo va a valorar más. Independientemente de que pueda existir un nicho a aquello producido por IAs, que creo que habrá una parte de la población que es, digamos, más tecno-optimista, más... y que está bien, no tengo ningún problema con el tecno-optimismo y la gente que pueda disfrutar y sentirse movida por este tipo de tecnologías, siempre y cuando también sea mesurado, ¿no? Y nos vayamos un poco de madre con este tipo de temas. Porque hay un tema que es muy... Esto no sé si creo que no lo hemos comentado aquí. Pero hay una tendencia en las sociedades modernas y en cierta parte de la sociedad y cierto tipo también digamos, de ideologías, que es lo que llaman el solucionismo tecnológico, ¿no? Creer que con una tecnología vas a solucionar un problema que a lo mejor es social o estructural. O, ¿sabes? Por ejemplo, con el racismo. Pasaba con una aplicación histórica que pasó hace ya años. No recuerdo las fechas, pero que venía a ser que había un programa informático de inteligencia artificial que recomendaba a los jueces en Estados Unidos el número de años o de la revisión de la condena de presos. Y era un sistema que de manera ingenua, yo creo, o de manera, precisamente, yo creo que la aplicación de alguien que intenta buscar una solución a un problema que no se puede solucionar simplemente con tecnología, intenta meter un modelo de inteligencia artificial para modelo predictivo que ha aprendido de unos datos, y el resultado de ese modelo es que de manera sesgada predecía que aquellos presos afroamericanos, vamos, de color tendían a tener predicciones y recomendaciones de extensiones de condena o de reincidencia más altas, ¿no? Había un sesgo racial en el modelo, porque el modelo obviamente también había sido entrenado en datos que ya en sí mismos, de manera estructural, están sesgados seguramente. Entonces, claro, hay todo un problema de un tema de racismo estructural, un problema sociológico, cultural, que se intenta solucionar con un problema, con una herramienta tecnológica. Y a veces, claro, te llevas sorpresas. Te llevas sorpresas cuando, bueno, pues yo creo que eso es una parte a veces, muchas veces, ni siquiera de mala intención, simplemente de ingenuidad y de ignorancia, de falta de conocimiento, de falta de unas cuestiones de entrenamiento ético y de reflexiones sobre las consecuencias de la aplicación de una tecnología, cómo esto puede llevar a resultados nefastos. Y también, bueno, hay todo un tema también con la cuestión ecológica. Es decir,
la gente no sabe, porque estos modelos tan formidables, que cada vez son más en escala, el ChatGPT-4, son órdenes de magnitud más neuronas, más unidades de estas neuronas artificiales que el ChatGPT-3. Estamos hablando de miles de millones, incluso billones de nodos, ¿no? en estas redes, ¿no? Y durante varios años se creía en estas empresas y gente investigando estos modelos que simplemente una cuestión de escalar este modelo te iba a proporcionar mejores propiedades a nivel de competencia, ¿no? Es decir, iba a traer resultados mejores a nivel del comportamiento de estos modelos. Se está claramente viendo que no es el caso. Primero, porque mucha parte de estos modelos dependen de información humana de calidad, ya no solo la escala lo que importa, sino también la información humana. De hecho, aquí hay dos datos antes de irnos al tema de la ecología. Por ejemplo, hay un artículo muy interesante que a estos modelos de lenguaje, entrenados en datos humanos de calidad, estos experimentadores hicieron un test muy interesante que hacía a este modelo, ahora vamos a generar datos sintéticos generados por este modelo, este ChatGPT. Era otro modelo, pero creo que se aplica un poco, es la misma lógica. Y ahora estos datos generados de manera sintética los vamos a introducir como entrenamiento para este modelo, ¿no? Entonces le estás alimentando a este modelo de su propio contenido sintético. Y lo que se veía es que la performance, la competencia, los resultados de este modelo, cada vez a nivel de calidad de producción de lenguaje, de sentido en las frases, de resolver tareas, era peor, se degradaba en el tiempo, ¿sabes? Como la peli del 100 pies humano, pero a nivel de IAs, ¿no? Le estabas generando su propio contenido y se lo estabas alimentando. Y poco a poco la degradación de la performance estaba ahí. Era el mismo modelo, la misma tecnología, es decir, a nivel estructural, a nivel computacional era el mismo, pero simplemente la variación en los datos iniciales y la pérdida de la calidad de los datos. Estos datos podrían venir de Wikipedia, no sé de dónde vienen. Daban una calidad a esos resultados. Y sin ese componente humano en la producción de datos, sin el feedback, estos modelos no servirían de nada. Eso por un lado. Y luego está el tema de la escala, que estos modelos se ha observado que efectivamente cuanto más grandes son, más competentes parecen ser en una cantidad de tareas más grande, ¿no? Es decir, incluso, bueno, pues eso, con lo que llaman benchmark, ¿no? Tareas en las que se testean estos modelos contra resultados humanos, ¿no? Que intentan de alguna manera también servir como medida de competencia de estos modelos en ciertas tareas, ¿no? de humanos, ya sean en exámenes de matemáticas o en resolver ciertos problemas, etcétera, etcétera. Hay un montón de tareas, reconocimiento visual, bueno. El caso es que esto acarrea con sí una escalada a nivel de coste computacional, porque son modelos formidables, incluso incluso el propio Google o el propio OpenAI, el coste de entrenamiento de estos modelos a veces hablamos de semanas de computación simplemente para entrenar un modelo en una red de este tamaño, ¿no? Semanas, incluso a veces meses. Hay un tema de coste, todo ese coste computacional tiene un coste energético, que se traduce en electricidad, que se traduce también en la refrigeración de los centros de datos necesarios para eso, que básicamente es a base de agua. Y hay, bueno, trabajos muy interesantes a nivel ahora periodístico y de investigación que intentan inferir y estimar los costes que tienen estos centros de datos y estos centros de datos necesarios para albergar y sostener las computaciones y el entrenamiento de este tipo de modelos. Por un lado, los datos en sí mismos y también los modelos, ¿no? Es decir, y cada vez, incluso Google, Amazon y tal, se están desarrollando proyectos, no sé en qué estado de desarrollo están, para tener incluso sus propias centrales nucleares o centrales energéticas que den abastecimiento a esas bases de datos, esos centros de datos. Ese es el nivel, esa es la escala a la que están yendo estas empresas a día de hoy, con la escalada en cuanto a magnitud de estos modelos. Y esto trae un problema energético y ecológico brutal. Había una estimación hace 1 año o 2 años que venía a poner un poco para que la gente pudiera entender más o menos el coste, ¿no? Y era que cada vez que haces una query, le preguntas algo a ChatGPT, el coste de una pregunta, de una inferencia, se está estimando en una botella de agua a nivel de producción. Es decir, cada vez que tú le preguntas algo a ChatGPT, cada vez que interactúas con él, es como si te consumieras una botella de agua de plástico.
en cuanto al coste de producción equiparable, ¿no? De esa botella con el coste energético de esa inferencia y el sostenimiento de esa red. Eso es un poco, obviamente, una estimación también con datos imperfectos, porque estas empresas tampoco son transparentes. Y esto es otro tema muy importante de la inteligencia artificial y que se trabaja bastante en Europa, que es el tema de la transparencia, es decir, intentar tener modelos también que sean más transparentes en cómo toman las decisiones. Porque si tú también estos modelos se les llama modelos de black box, modelos de caja negra, porque básicamente la metáfora es de la caja negra del avión en la que tú no sabes, tú no puedes tener acceso. De repente es como entra algo, entra un input, ahí hay algo mágico que ocurre y tienes un resultado. Claro, son modelos muy potentes que se están desplegando en tareas en las que a lo mejor tú necesitas saber o es bueno saber, ¿sabes?, el tipo de proceso lógico, el tipo de computación, el tipo de afectaciones que tiene a nivel del input, a nivel de los procesos que lleva a cabo, para entender cómo llega a una solución u otra. Sobre todo cuando esto es un fallo, ¿sabes?, para poder entender y también darte cuenta, ¿no?, de si hay algún tipo también de sesgo en el algoritmo, si hay algún tipo de sesgo en los datos. Claro, difícil en estos modelos de redes neuronales tan masivos poder, digamos, debuguearlo o entender cómo está fallando, es decir, y cómo está funcionando también a nivel un poco más humano. Y es lo que llaman ahora todo el campo de explainable AI, inteligencias artificiales explicativas, que intenta buscar un poco de más de transparencia en el proceso de cómo se llevan a cabo estas decisiones. Y hay también todo un tema que le llaman el alignment, el alineamiento. Hay todo un tema dentro de la ética de la inteligencia artificial que tiene que ver también con el alineamiento de estas inteligencias artificiales, ¿no?, de estos modelos, que también es un tema con cierto grado de antropomorfización en su propia problematización, pero que viene a resumirse el alineamiento en que si tú desarrollas una inteligencia artificial para resolver una tarea y tus objetivos como humano para resolver esa tarea son X y la inteligencia artificial te hace Y, hay un misalignment, ¿no? Hay un desalineamiento, hay una falta de alineamiento entre lo que la IA produce o ha sido diseñada para generar y lo que el humano buscaba en esa inteligencia artificial para resolver cierta tarea. Y es un problema que obviamente, bueno, se ha llevado a escalas muy, muy locas en el futuro sobre, ¿sabes?, obviamente escenarios de Terminator, escenarios muy locos de alineamiento, ¿sabes?, de IA súper generales, súper inteligentes, ¿no?, que estén totalmente desalineadas del ser humano. No hace falta irse a escenarios apocalípticos de riesgos potenciales de IAs futuras para empezar a entender que el problema ya está en cómo se están aplicando estos escenarios, en las injusticias, en los sesgos que se están utilizando y que se están aplicando en el día de hoy, en muchas de las empresas y en muchos de los campos en los que ni siquiera sabemos que se está aplicando una inteligencia artificial para tomar decisiones, en inversiones, en microtransacciones, en lo que decíamos antes, ¿no? A lo mejor la gente ni siquiera sabía que se estaban utilizando en Estados Unidos para determinar la reincidencia o el tiempo de condena de los presos, ¿no? Ya hay riesgos a día de hoy, hay riesgos que se pueden llamar próximos, sin tener que ir a los riesgos últimos, en el sentido causal de las cosas. No te tienes que ir tan lejos. Es decir, con los problemas actuales que ya hay en la implementación, en los malos usos, en los sesgos, en el diseño de las IAs, ya tenemos bastante que trabajar, ¿no? Y también en el tema del impacto ambiental, el cómo se regulan los desarrollos de estos centros de datos, dónde se ponen estos centros de datos, a quién benefician este tipo de desarrollos, ¿no? Es decir, y eso es un tema que a día de hoy es importante tener esa conversación, ¿no?, y tener visibilidad con estos temas para que la gente entienda también el coste que hay implícito, ¿no?, que no es gratis, este tipo de cosas, que parece que muchas veces estas herramientas parecen tan gratuitas y tan serviciales cuando hay todo un entramado detrás también muy complejo y a veces cuestionable, y que es importante tener rendir cuentas a nivel del desarrollo de estas tecnologías, no ser transparente con cuánto consumes, cómo se procesan nuestros datos, qué datos has utilizado para entrenar. Hay también otro tema grandísimo, que es el tema de la propiedad intelectual.
se sabe, se sospecha, y no, obviamente no hay, creo, el acceso total a esto, pero hay casos ahora, por ejemplo, creo que en New York Times, no sé si ha denunciado a ChatGPT o a OpenAI, bueno, es decir, ChatGPT no, perdón, a OpenAI o a Google, no me acuerdo a quién, porque se ha dado cuenta que había un plagio, es decir, que había generado un output que era literalmente un artículo de New York Times, y New York Times en ningún caso había cedido esos artículos para ser utilizados como entrenamiento, ¿no?, de la IA, de estas IAs, ¿no? Entonces, claro, hay todo un tema también de opacidad en cómo han sido conseguidos los datos. ¿Qué hacen? Sin esos datos de calidad, ChatGPT y ninguno de estos modelos de lenguaje podrían funcionar. Y estos datos se cree que obviamente han sido robados a muchas de las grandes empresas que poseen estos bancos de datos, ¿no? Entonces, claro, hay todo un tema también ético en la propia producción de estas tecnologías, ¿no?, que ahora estamos disfrutando de manera tan digamos, inconsciente en muchos sentidos, ¿no?, en el sentido completo de la palabra. Claro, es que el tema de la opacidad es algo que hay en muchos campos, pero claro, en este caso da miedo porque hay conflictos de interés, hay empresas que ganan mucho dinero con esto, hay datos que no se sabe de dónde salen, hay datos que no se saben para qué son, intereses bélicos, lo que me has dicho del coste energético, que me lo has comentado hace un par de horas, que me ha sorprendido bastante, y luego un símil que mientras lo estaba diciendo me ha venido a la cabeza, al final, como un poco como la investigación. Cuando tú haces un estudio y los métodos de estudio están sesgados, el resultado es sesgado. En la IA es igual, si lo que codificas está sesgado, lo que obtenemos está sesgado, y a saber realmente lo que podemos hacer con ese contenido sesgado, si luego no lo retroalimentamos a otra inteligencia artificial que también sesgue, al final es una escala en la que podemos acabar haciendo cosas, bueno, peligrosas incluso. Si quieres, acabamos por ir zanjando un poco este tema. Vamos a pasar al tema sanitario. Hemos hablado antes hemos hecho una pequeña pincelada de esas imágenes radiográficas que podían ser interpretadas por inteligencia artificial, algo que me parece muy, muy interesante. ¿Crees que hay otro tipo de aportación por parte de la IA que pueda ser interesante para nosotros, para los sanitarios? Sí, yo creo que tengo compañeros trabajando más en este campo de la aplicación, sobre todo a temas médicos, tanto bueno en el ámbito empresarial, y un montón ahora también de startups, en health tech, en este ámbito también, en la propia investigación dentro de las universidades, ¿no? Y creo que hay varios campos interesantes realmente, creo que usos muy interesantes, ¿no? Mencionabas antes el de la detección, la ayuda a la detección a través de algoritmos de clasificación y de detección, ¿no?, de este tipo de sobre todo el caso paradigmático que yo conocía, el de detección de células cancerígenas, ¿no?, y cómo puede servir también para el apoyo del diagnóstico al profesional, al especialista. Hay todo un tema también de intentar utilizar datos para la prevención temprana, tener como también al tener Big Data puedes encontrar como predictores más tempranos que ya estén en esos datos en la población de algunos tipos de enfermedad o predictores, ¿sabes?, a lo mejor del Alzheimer o de enfermedades degenerativas, incluso mucho antes de predictores ya más tardíos o de los que ya se conocen ahora, ¿no? Hay todo un tema de predicción temprana también en el que se está aplicando bastante modelos de inteligencia artificial en este sentido. Hay todo un tema relacionado con la robótica, en el sentido de modelos como el Da Vinci, la empresa que utiliza modelos de cirugía, en los que la propia robótica, claro, hay todo un programa de control también en temas de teleoperación. Está desarrollándose bastante el tema de también poder teleoperar incluso desde fuera del mismo sitio, gracias también a los avances en la telecomunicación, ¿no? Pero hay otros temas también que, por ejemplo, el desarrollo de lo que llaman el digital twin, el gemelo digital, que es básicamente tener como un modelo más completo, o obviamente es un término bastante ambicioso, pero básicamente viene a decir que, bueno, tienes como un avatar digital con los datos médicos de ese paciente que te pueden ayudar a
tanto al especialista, pues a tener un seguimiento más integral, a lo mejor, de la información médica de ese paciente, de una manera también más visual, y que puede dar incluso, que pueden servir para generar sistemas de recomendación. O sea, es como un apoyo, un copiloto que pueda servir en la agregación de datos al especialista, ¿no? en su tarea, tanto en el diagnóstico como en el seguimiento, ¿no? Hay todo un tema quizá más superficial, pero en la parte de los pacientes, ¿no? Yo qué sé, pues los smartwatch que llevan el traqueo de los pasos, de la pulsación, de tal, pues ahí también hay algoritmos predictivos que te pueden ayudar, ¿no? A informarte de, pues el seguimiento de tu sueño, cosas así. Pues hay todo también un procesado de datos biológicos, ¿no? Que también tiene componentes de IA y que te puede servir un poco para tener ciertos seguimientos, ciertos recordatorios, ¿no? Todo esto que tenga que ver con sistemas también de recomendación o de predicción suelen tener componentes de inteligencia artificial, ¿no? Un tema un poco más sin entrar en la parte clínica, ¿no? de la consulta. Y luego es eso, sí, a nivel de eso, pues en temas de cirugía se está utilizando este tipo de robots con aumentación a nivel del control y de poder mapear, ¿sabes? Y limpiar el ruido de los controles motores para tener mayor precisión en la cirugía, incluso en microcirugías y tal. Eso se está avanzando bastante, la verdad. Entonces hay bastantes aspectos, ¿no? Siempre un apoyo, es decir, algo que no podemos hacer el ser humano porque no es capaz de hacerlo, algo en lo que nos puede complementar, como el tema de las radiografías. Luego se me ocurre también, aunque esto es más banal, temas administrativos, aunque ya esto no es solo sanitario, pero bueno, agendas. Yo al final, la IA es algo que, en general, la tecnología me ayuda bastante. Y quería hablar también, porque esto lo hablaba hace poco con un paciente, de si para el uso de estas inteligencias deberíamos tener un consentimiento previo del paciente, porque ella me decía, yo no quiero que una IA escanee mi imagen, yo no quiero que una IA me dé unos resultados. ¿Hasta qué punto habrá que...? Absolutamente, sí. Absolutamente con razón. Ese paciente tiene todo el derecho de tener esas restricciones. Y al final, y de hecho había un debate, de hecho en Europa aún no se llevó a cabo, pero dentro de lo que es la seguridad y la privacidad de los datos, había un movimiento que me parece bastante razonable sobre otorgarte derechos de propiedad de tus datos biológicos. Es decir, que el paciente, el ciudadano, tenga los derechos de todos esos datos que produce de manera digital y que luego pues, esa persona pueda, de manera informada, ceder parte de esos datos mediante protocolos, ¿no? Y regulaciones al médico, al especialista, al hospital, al centro de salud, en función de también regulaciones sobre la limitación de su uso, sobre la privatización de su uso, solo para el uso legítimo de el diagnóstico. Que decir, hay que andarse con mucho cuidado porque es una información muy valiosa, personal e intransferible debería ser, ¿no? Y claro, puede haber muchos malos usos si esos datos se obtienen, ¿no? A nivel de cualquier tipo de uso pernicioso que se podría utilizar. Yo que sé, imagínate que una aseguradora toma datos personales sobre tu estado de salud para subirte el coste del pago, ¿no? de las mensualidades. Se podrían utilizar de maneras bastante cuestionables, ¿no? O incluso suplantación de identidad. Hay muchos casos de malos usos que se podrían tener con esos datos, más allá de que una cuestión de legitimidad. Son tus datos, son privados, son parte de ti y no deberían ser usados ni por instituciones públicas ni desde luego por instituciones privadas, ¿no? Eso creo que tiene toda la razón y debería de haber la capacidad y la posibilidad de optar por no utilizarlos. Explicar también, o sea, y ser claro, igual que pasa en los protocolos experimentales cuando hacemos experimentos con pacientes o con compañeros, es decir que se explique bien el paradigma. Obviamente tiene que haber también, por ejemplo, en investigación un comité ético a la hora de hacer experimentos de este tipo, aunque sean de conducta con IA y tal, y que pueda optar para decir sí o no bajo estas condiciones o simplemente rechazarlo y que pueda tener un servicio igualmente
bueno sin el uso de esas herramientas, ¿no? Eso creo que es razonable, y creo que es un debate que también, tanto a nivel de legislación como a nivel de sociedad, es importante tener, ¿no? El tema de la privacidad, ya no solo con la inteligencia artificial, es un tema que precede a la inteligencia artificial, ¿no? Y ha estado ahí desde antes de Internet. Y bueno, con Internet y con las redes sociales en particular, y el uso de los datos que están teniendo, creo que es un debate muy, muy importante. Sí. Claro, para mí es que no hay ni debate realmente. Es un tema que incluso hace que gente vaya a prisión. Es decir, el tema de la privacidad de datos médicos hace que gente tenga penas de cárcel por haber accedido a datos médicos, por haber vendido esos datos médicos. Entonces, imagínate esos datos que vayan a una red opaca, que pueda hacer con esos datos lo que quiera, venderlos. Para mí ahí hay que ser tajante, y es lo que va a generar también confianza en los pacientes. En el momento en el que haya un caso en el que no se respete esto, al final el paciente es el público más sensible a enfadarse, a sentir, obviamente, y de manera justa, que eso no funciona y que no es justo para ellos, claro. Así es, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, si quieres dejamos este tema ya del ámbito sanitario. Hemos dado pequeñas pinceladas por realmente todos los temas que me interesaban, aunque podríamos hablar largo y tendido. Bueno, podrías hablar. Sí, no. Realmente yo solo te puedo preguntar, no puedo aportar mucho más respecto a este tema. Sí. Si quieres cerramos con un mensaje de lo que tú quieres, lo que más te inspire en este momento, lo que quieras decir, ya no solo sobre IA, sino algo personal, algún mensaje que tú quieras transmitir para que te escuchen los oyentes. Sí, bueno, simplemente primero agradecerte el tiempo, me lo he pasado genial conversando contigo de estos temas. Ya te digo, es súper interesante, creo que es súper relevante, y me parece que es bueno tener estas oportunidades para divulgar y que la gente pueda conocer un poquito más de los detalles de temas tan importantes para la sociedad actual como la inteligencia artificial, todos estos detalles que quizá nosotros podemos conocer a nivel de investigación, pero que a veces es difícil comunicar o no tienes el altavoz para hacerlo. Y creo que es muy importante lo que enfatizábamos antes, ya no solo actos de divulgación y de comunicación por parte de los científicos de manera proactiva o viniendo a sitios como este, pero también generar el debate público sobre ciertos temas, sobre todo el tema también de mayor inversión en educación de este tipo de tecnologías a todos los niveles de la educación, pero también de comunicación pública, campañas de información como se hacen con otros temas de salud, malos usos, riesgos, cuando la gente tiene conciencia sobre este tipo de cosas, actúa en consecuencia, ¿sabes? Y hay que tomar a la gente seriamente, ¿no? Es decir, y tratarlos como adultos que, bien informados, pueden tomar decisiones más correctas para su vida, ¿no? Y están en su legítimo derecho, yo creo, que para poder utilizar estas herramientas tengan esta información, ¿no? Y no se les, digamos, tampoco oculte. Sí. O simplemente también desmentir muchas veces, porque a veces hay muchas cosas que, por la cuestión de lo que hablabas antes de las redes sociales, del hype, de las preventas o anuncios o comunicaciones un poco confusas que puede haber en lo que son las redes sociales y la comunicación de este tipo de tecnologías, creo que es importante que haya información de calidad, que la gente reflexione sobre las consecuencias, ¿no?, de interactuar con estos sistemas, y que se tenga esta conversación también en casa, ¿no?, con los amigos, con la familia. Creo que es importantísimo. Sobre todo porque hay un tema que es lo que hablábamos antes, ¿no?, del tema de la antropomorfización, de esta creencia. Si creemos que estas herramientas son una cosa que no son, vamos a reaccionar de manera, y esto está siendo demostrado en estudios de conducta. Es decir, si tú percibes, da igual su cuestión, o sea, que sea una herramienta o no, si tú percibes que esa tecnología, que esa herramienta es una cosa que no es, ya sea súper inteligente, ya sea consciente, ya sea mucho más experta que tú, vas a tener una posición de debilidad con respecto a su uso. Vas a seguramente cometer errores y confiar en información que no deberías confiar, y eso te expone y te hace correr riesgos. Y saber esta información no te hace disfrutar menos de los usos y de los beneficios que te puede dar esta tecnología, que son muchísimos y aún nos quedan muchísimos por ver. Y espero que entre todos podamos hacer que estas tecnologías sean un poquito mejores para toda la sociedad y para también nuestro entorno,
es importante toda la dimensión, ya te digo, que hemos hablado del impacto ecológico en nuestros entornos, ¿no? Y hay que tomarlo bastante en serio. Bueno, pues nada, las gracias te las doy yo a ti por todo lo que nos has podido compartir. Ha sido un placer. Espero, que la gente haga preguntas y pueda responderlas en un futuro, porque creo que esto va a abrir debate y va a abrir un largo cuestionario de la gente. Así que nada, muchas gracias por todo. Ha sido un placer y nada, estás invitado a mi casa, nunca mejor dicho, para cuando quieras. Muchas gracias, Ismael.